Existió un emperador. Su nombre sigue siendo un susurro en los anales de la locura romana. Lo llamaron el monstruo de los Césares, un ser cuya depravación no conocía límites, cimentando su leyenda sobre un trono forjado de sangre y terror. Pocos han encarnado la perversión en su forma más pura, como él en sus actos. Tan retorcidos como inimaginables, transformaron el glorioso imperio romano en un escenario dantesco, donde el poder absoluto se desnudó en su forma más brutal y caprichosa. No fue solo un tirano, fue un artista del horror, un megalómano, cuya mente tejió una red de extravagancias sádicas. Se cuenta que sus noches eran tan oscuras como sus deseos, y sus días, una manifestación pública de una psique rota. Nadie, ni siquiera los dioses, a quienes pretendía emular, estaba a salvo de su enfermiza imaginación. Es hora de desenterrar las perversiones que hicieron de su reinado una pesadilla para la eternidad. Pero hay un giro aún más oscuro en esta historia, algo que rara vez se cuenta. ¿Qué pasaría si la imagen que tenemos de Calígula no fuera solo la de un loco sanguinario, sino la de un estratega retorcido que utilizaba el horror y la humillación como herramientas maestras para cimentar su poder y sembrar el terror entre una élite que en secreto lo despreciaba? No fue simplemente un caprichoso con poder, sino un genio malévolo que dominaba el arte de la manipulación psicológica. Sus perversiones no eran meros arrebatos de locura, sino actos deliberados, cuidadosamente orquestados, para desestabilizar, humillar y controlar. Susurros de la corte hablaban de una mente brillante, aunque profundamente enferma, capaz de inventar los tormentos más aberrantes, no solo por placer, sino para recordar a todos quién era el verdadero Dios. En Roma sus acciones trascendieron la crueldad para convertirse en una forma de teatro político, un espectáculo macabro, donde él, el único director, y todos desde el senador más influyente hasta el ciudadano más humilde, eran simples marionetas en su sangrienta escenificación. Entre las sombras de su depravación, la perversión más comentada, y quizás la más inquietante, fue el incesto. Calígula no solo se contentó con ejercer un control absoluto sobre el destino de Roma, sino que extendió su dominio a las más íntimas relaciones dentro de su propia familia. Se rumoreaba que mantenía relaciones sexuales con sus 3 hermanas San Drusila, Agripina la menor y Julia Livila. De todas ellas, Drusila era, sin duda, su favorita. La trataba como si fuera su esposa, sentándola a su lado en los banquetes, besándola y acariciándola en público, sin pudor alguno. Cuando ella falleció, su dolor fue tan desmedido que ordenó un luto estricto en todo el imperio, castigando con la muerte a quienes lo rompieran. Este vínculo tabú, que iba más allá de la mera transgresión social, fue una bofetada a las estrictas normas morales romanas, diseñadas para preservar la pureza de las familias patricias. Al cruzar esta línea, Calígula no solo humilló a su propia estirpe, sino que envió un claro mensaje de que ninguna institución, ni siquiera los sagrados lazos de sangre, estaba por encima de su voluntad retorcida. La sociedad romana lo observaba con una mezcla de horror y fascinación, comprendiendo que el emperador había quebrado los cimientos mismos de la decencia, sumergiendo a la corte en un lodazal de moralidad corrompida. La historia del caballo incitatus, elevado a la categoría de cónsul, es quizá la perversión que mejor encapsula el desprecio absoluto de Calígula por las instituciones romanas y su megalomanía desenfrenada. No se trataba de un capricho inocente, era una burla cruel y calculada. Incitatus, su caballo favorito, recibía un trato casi divino. Vivía en un establo de mármol con pesebres de marfil. Se le adornaba con collares de piedras preciosas, e incluso se le asignaba una casa con esclavos para recibir invitados. Calígula, con un brillo salvaje en los ojos, prometió públicamente nombrarlo cónsul, el más alto cargo político de la República.
provocando un escalofrío helado entre la ya aterrada élite senatorial. Este acto no fue solo una excentricidad, fue una humillación deliberada, un mensaje brutal a los senadores que consideraba sus enemigos en sí. Un caballo podía ocupar su lugar. Su autoridad no valía absolutamente nada. Lo que Calígula buscaba era dinamitar la legitimidad de las instituciones romanas, probando que su poder personal era tan vasto que podía elevar a un animal por encima de los hombres más influyentes de Roma. La incredulidad se mezclaba con el terror al ver cómo los pilares del imperio se desmoronaban bajo el capricho de un tirano. Pero el incetatas y las relaciones prohibidas eran solo un preludio a la manifestación más grandiosa de su delirio, la pretensión de ser un dios viviente. No le bastaba con ser emperador. Calígula exigía ser adorado, no en el futuro, sino en el presente, con templos, estatuas y un culto dedicado a su persona en vida. Se vestía como Baco Hércules o Júpiter, y demandaba que sus súbditos le rindieran homenajes divinos, obligando a senadores a postrarse ante él como si fuera una deidad. Creó un templo en su honor en el Foro Romano y nombró sacerdotes para su propio culto, incluso a su caballo Incitatus. Esta insistencia en la divinidad personal representaba una afrenta directa a la tradición religiosa romana, que reservaba la deificación para los emperadores difuntos, y solo después de una aprobación senatorial. Al saltarse todas estas convenciones, Calígula no solo ultrajó la piedad romana, sino que desmanteló la ya frágil separación entre el poder terrenal y el divino, consolidando su tiranía bajo un manto de sacrílega autoridad. La consternación pública fue inmensa, no solo por la blasfemia, sino por el claro mensaje de que el emperador no reconocía límite alguno a su voluntad, ni siquiera los impuestos por los mismísimos dioses. Su divinidad autoproclamada le otorgó una licencia a un mayoere para ejercer una crueldad que lava la sangre. Calígula no solo se complacía en las ejecuciones, las convertía en espectáculos macabros, diseñados para sembrar el terror y consolidar su imagen de poder ineludible. Sus castigos rara vez eran proporcionales al crimen, o incluso justificados. Se regocijaba en torturas públicas prolongadas, observando el sufrimiento de sus víctimas con un deleite sádico. Hay relatos escalofriantes de cómo obligaba a padres a presenciar la ejecución de sus propios hijos, forzándolos a mantener un semblante de alegría, o al menos de indiferencia, bajo amenaza de sufrir el mismo destino. Senadores y miembros de la aristocracia, antaño intocables, eran objeto de humillaciones públicas extremas, obligados a correr delante de su carro, o a realizar tareas serviles y degradantes. La vida humana carecía de valor para él. Consideraba a sus súbditos meras herramientas o juguetes para su entretenimiento. Su frase preferida, odiar o amar, pero con ardor, resumía su filosofía: prefería un odio apasionado y temeroso a una sumisión tibia. Estos actos arbitrarios de crueldad no eran impulsos descontrolados, sino mensajes cuidadosamente elaborados para recordar a todos que en su imperio, el poder y la vida residían únicamente en su mano caprichosa. Más allá de la política y el culto divino, la perversión de Calígula se manifestaba de forma escandalosa en su desenfrenada obsesión sexual. Las orgías en su palacio se convirtieron en leyenda, eventos infames, donde las barreras morales y sociales se desintegraban bajo su capricho. No solo participaba en estas bacanales, sino que las orquestaba con meticulosidad, invitando e incluso obligando a miembros de la alta sociedad romana, incluyendo esposas de senadores y sus propias hermanas, a unirse a los excesos. Los relatos de estas fiestas describen una atmósfera de libertinaje absoluto, donde Calígula se jactaba de sus conquistas,
alternando entre hombres y mujeres, y a menudo obligando a sus invitados de alto rango a presenciar o incluso participar en actos que normalmente se consideraban tabú. Su objetivo no era solo el placer carnal, sino la humillación de la élite romana, rompiendo sus convenciones morales y demostrando que ni siquiera en sus relaciones más íntimas podían escapar de su control. Estos banquetes no eran solo un signo de su depravación, eran una perversa extensión de su poder, una herramienta para corroer la moralidad de una sociedad que ya languidecía bajo su tiranía, dejando en claro que nada, ni la decencia, ni el honor, estaba a salvo de su voraz apetito. Pero quizás ninguna acción de Calígula reveló la profundidad de su locura y su desprecio por la lógica, tanto como su supuesta guerra contra Neptuno. Este episodio, que raya en el absurdo más completo, es un testimonio de una mente totalmente desconectada de la realidad. Se narra que durante una expedición militar a las costas de Britania, en lugar de preparar a sus legiones para la batalla real, Calígula ordenó a sus soldados que formaran en la playa y atacaran las olas del mar con sus espadas, como si se tratara de un ejército enemigo. Después de esta batalla simbólica y completamente inútil, el emperador exigió a sus legionarios que recogieran conchas marinas como botín de guerra, un trofeo que llevarían de vuelta a Roma para conmemorar su victoria sobre el océano. Esta farsa militar no era solo una payasada sin sentido, era una exhibición pública de su omnipotencia distorsionada, una afirmación de que incluso los elementos naturales debían someterse a su voluntad. Al forzar a la élite militar de Roma a participar en esta burla, Calígula subvirtió la dignidad del ejército y demostró que su poder no tenía límites, ni siquiera los impuestos por el sentido común o la naturaleza. Fue un acto de megalomanía tan descarado que dejó a sus contemporáneos en un estado de estupefacción, incapaces de conciliar la grandeza de Roma con la mente desquiciada de su emperador. La humillación pública era otra de las herramientas favoritas de Calígula para consolidar su poder y sembrar el miedo entre la élite romana. No le bastaba con ejecutar o atormentar en privado. Extraía un placer sádico de degradar a los hombres más influyentes de Roma frente a la multitud, destruyendo su reputación y su dignidad ante los ojos de un pueblo que una vez los había respetado. Senadores, cónsules y generales eran sometidos a las más bizarras y vergonzosas pruebas. Se les obligaba a correr kilómetros delante de su carro, mientras él, cómodamente sentado, observaba su agonía y agotamiento. En ocasiones, los forzaba a vestirse con togas, en extremo femeninas o ridículas, exponiéndolos al ridículo público, en ceremonias o banquetes. Historias de patricios, obligados a servir en la mesa como esclavos, o a recitar poemas, o realizar danzas inapropiadas, circulaban por toda Roma. Estos actos no eran meras bromas crueles, eran calculados y meticulosos, diseñados para despojar a sus víctimas de cualquier vestigio de autoridad o respeto, recordándoles que su posición, su honor y su misma existencia dependían enteramente del capricho tiránico del emperador. Calígula entendía que al destruir el espíritu de estos hombres, garantizaba una sumisión total y sin objeciones, transformando a los poderosos de Roma en marionetas a su merced. La inmensa fortuna que Augusto y Tiberio habían acumulado para el imperio, una base sólida para la estabilidad de Roma, se desvaneció a una velocidad alarmante bajo el desenfrenado despilfarro de Calígula. Su megalomanía y sus extravagantes caprichos no conocían límites. Construyó palacios flotantes, organizó banquetes con manjares exóticos, traídos de los confines del mundo, y repartió ingentes sumas de dinero en juegos y espectáculos, con una generosidad tan desmedida como irresponsable. En poco tiempo, el tesoro imperial, que alguna vez fue rebosante, quedó vacío. Lejos de frenar su estilo de vida, esta escasez impulsó a Calígula a idear métodos aún más crueles y desesperados
para reabastecer sus arcas. Recurrió a la confiscación masiva de bienes de ciudadanos ricos, acusándolos de crímenes inventados o, peor aún, incitándolos al suicidio para poder adueñarse de sus herencias. Estas herencias forzadas se convirtieron en una fuente de ingresos regular, generando un clima de pánico y desconfianza entre la aristocracia romana. Nadie estaba a salvo. Y la búsqueda de riqueza, por parte del emperador, transformó la seguridad y la propiedad en meras ilusiones. Roma temblaba bajo un sistema donde la vida de un hombre rico valía menos que su patrimonio, y donde la avaricia del emperador era la única ley. Pero de todas las torturas, quizá la más insidiosa que Calígula infligía no era física, sino psicológica. Desarrolló un método macabro para aplastar el espíritu de sus víctimas, ofreciendo un rayo de esperanza para luego arrebatárselo con una crueldad calculada. Aquellos que caían en desgracia o eran condenados a muerte, a menudo se encontraban en un purgatorio de incertidumbre. Calígula, en un acto de perversidad suprema, les enviaría mensajes de aparente indulto o clemencia, dejando que sus corazones se llenaran de la dulce promesa de la libertad. Sin embargo, en el instante en que la esperanza alcanzaba su punto álgido, el mensaje era retirado, o se revelaba como una cruel broma, y la sentencia se ejecutaba con renovado sadismo. Este juego mental causaba un dolor mucho más profundo y duradero que cualquier tormento físico, disolviendo la voluntad y la cordura de los condenados. Calígula disfrutaba observando cómo sus víctimas se aferraban a esta falsa promesa, solo para ver cómo se desmoronaban sus últimas defensas morales. Este terror psicológico era su firma, una demostración de que su poder no solo podía tomar una vida, sino también destruir la mente antes de que el cuerpo cayera, transformando la muerte en una liberación de un calvario emocional insoportable. La paranoia fue el último clavo en el ataúd de la cordura de Calígula, y se convirtió en la perversión más letal para quienes lo rodeaban. Su mente, ya retorcida por el poder absoluto, se sumió en un abismo de sospecha, viendo conspiraciones y traiciones en cada sombra. Nadie estaba a salvo de sus acusaciones infundadas. Un simple gesto, una mirada furtiva, o la ausencia de una sonrisa en su presencia, podían ser interpretados como pruebas irrefutables de sedición. Esta paranoia desató un reinado de terror sin precedentes, donde las torturas se multiplicaban como método para extraer confesiones, y las ejecuciones se volvieron rutina, a menudo basándose en el testimonio de delatores ávidos de favores o riquezas. Familiares cercanos, amigos de la infancia, e incluso su propio prétor, Macron, fueron víctimas de esta espiral de desconfianza. Calígula se convenció de que todos estaban en su contra, lo que lo llevó a aislarse aún más y a justificar cualquier atrocidad como un acto necesario de autodefensa. No solo mataba a sus enemigos, creaba enemigos de la nada, transformando la corte romana en un lugar donde el miedo y la delación eran las únicas monedas de cambio. Esta perversión final, la de una mente carcomida por su propio terror, sellaría su destino, y el de muchos otros, en una espiral descendente hacia la oscuridad más profunda. Si has llegado hasta este punto, es porque la oscuridad de la historia te atrae tanto como a nosotros. Cada recoveco de este pasado turbio guarda secretos inconfesables que merecen ser desenterrados. Si quieres descubrir más historias tan estremecedoras como esta, suscríbete y acompáñanos en este viaje al lado más oscuro de la historia. Te aseguramos que el horror nunca deja de sorprendernos. Los horrores del reinado de Calígula no son solo capítulos aislados de la historia antigua, son un espejo brutal que refleja las eternas advertencias sobre el poder sin control. Su historia nos advierte sobre la delgada línea entre el liderazgo y la megalomanía, entre la autoridad y la tiranía. Nos recuerda que las mentes más brillantes pueden caer en la locura más profunda cuando se les otorga un poder absoluto
desprovisto de contrapesos y de moralidad. Estas perversiones, tan antiguas como el tiempo, nos obligan a reflexionar sobre la naturaleza humana y la eterna lucha entre la razón y el instinto más oscuro. Son un testamento sombrío de hasta dónde puede llegar el ser humano cuando la ambición, la crueldad y la despersonalización se entrelazan en la cúspide del poder. El legado de Calígula no es solo un cuento de terror, sino una lección permanente, grabada con sangre, sobre los peligros inherentes a dejar que un solo individuo defina la realidad de todos. Este es solo uno de los secretos que el tiempo intentó enterrar. Una pequeña muestra de las profundidades a las que puede descender la mente humana. Si quieres seguir explorando las torturas y horrores más impactantes de la historia, las vidas más oscuras y los destinos más crueles, suscríbete y sé parte de Historias de Torturas.